Pues estamos aquí en un capítulo más con el gran Jorge Lera y vamos a estar un poco hablando sobre boxeo, MMA y demás. Y me gustaría, como siempre le suelo hacer a toda la gente que viene, que nos cuentes un poquito desde tu infancia, como pues desde chiquitito, lo más que te acuerdes, ¿sabes? Mi infancia no había ni niños para jugar ya, porque ya han pasado ya unos cuantos años de eso. Pero bueno, pues a ver, un chico normal que le gustaba el deporte, que crezco en los años 70, que el boxeo estaba muy en el entorno, en la prensa, en la televisión, en la radio, te comprabas en las colonias y había cosas de boxeo. Coincido con la película de Rocky, que evidentemente me influye mucho. De mi generación son Poli Díaz, Javi Castillejo, Mike Tyson, es decir, que vivo un poquito toda esa Según. efervescencia, que es lo que realmente me hace querer saber cosas de boxeo, es lo que me llama la atención del boxeo. Y luego, pues eso, pues un chico, yo creo que muy curioso, que siempre tenía ganas de conocer, de saber, en una época en la que no había internet, ni había Wikipedia, ni nada de eso, ni YouTube. Y luego, pues sí me gustaba comunicar. Yo creo que desde pequeño tenía claro que me quería dedicar al periodismo. Claro. ¿Y cómo fueron esos inicios en el periodismo? Pues bueno, pues yo me empecé estudiando la carrera, evidentemente, porque lo tenía claro, era lo que quería estudiar. Y antes de terminar la carrera empecé a trabajar en una agencia de televisión, que entonces la televisión estaban empezando todos los canales autonómicos, las televisiones privadas, era un boom televisivo, y yo trabajaba para una agencia en la que hacía fundamentalmente deportes, pero también hacía otro tipo de cosas. Entonces esta agencia, que se llamaba Edit Media, que fue una escuela increíble, que estuve ahí muchos años, tenía una cosa que era buenísima para mí, que fue que eran los que tenían los derechos de boxeo que luego se vendían a Telecinco y a Canal Plus, con lo cual esas retransmisiones de la HBO llegaban a mi empresa, a mi agencia, allí se hacían los repicados y luego ya se mandaban a Telecinco. Entonces Ujú. yo debía ser de los pocos españoles que tenía la opción de verme de principio a fin todas las carteleras de la HBO con el comentario en inglés, escuchando a Larry Merchant, escuchando a Emmanuel Stewart, a todos los grandes comentaristas, que han sido gente que a mí me han influido mucho. Ujú. Y entonces, pues eso para mí, evidentemente, me marcó. Luego de ahí ya pasé a Antena 3 a hacer también boxeo, porque no había nadie en la redacción que supiera boxeo y por una serie de Sí. carambolas me llamaron, y luego en Eurosport. Entonces, he hecho periodismo de todo tipo, pero siempre al final donde más he destacado y más he hecho es en Ligado al boxeo boxeo. o deportes de contacto, claro. Claro. Y como bien decías antes, ¿cómo cogías toda esa información? Porque claro, antes de trabajar en la tele, entiendo que también te molaba bastante y demás. Entonces, ¿cómo te nutrías de información de todo lo que estaba en el mundillo del boxeo? Pues mira, yo tenía mi Biblia, era la revista de Ring, a la que Mm. me suscribía, lo que pasa es que tardaba un poquito en llegar, porque venía Claro. por avión, pero venían todos los reportajes, todas las entrevistas, todo, reportajes, artículos históricos, y luego el Boxing News, que te llegaba todas las semanas, que es la mejor revista que había, que era de Inglaterra, se te llegaba el martes siguiente, o sea que era bastante actualidad, y ahí tenías toda la actualidad de todos los combates que se hacían en Inglaterra, en Estados Unidos, y la verdad que como bueno, con el inglés se me daba bien, pues yo me las devoraba, me leía todas las crónicas de principio a fin, todas las entrevistas. De hecho, cuando no había acceso a vídeos, a lo mejor había algún entrenador que le salió un combate fuera Ujú. y me decían, oye, ¿qué sabes de este boxeador? Que Claro. tenemos el récord, pero no sabemos de él. Y digo, bueno, pues no sé, yo no puedo ver vídeos de él, pero me voy a leer todas las crónicas, y en la crónica dice, joder, pues tía, ten cuidado que Sí, la que mano le buena es la pesa. derecha, cambia de guardia, hace esto, hace otro, de leerme las crónicas del Boxing News. Y luego, pues, si iba de viaje a Inglaterra, pues la vuelta era una maleta De de información. libros, de vídeos VHS, porque no había tampoco aquí mucho acceso. Bueno, en algún videoclub podías encontrar alguna cosa. Entonces, yo qué sé, pues tenías un vídeo VHS con los mejores combates de Sugar Ray Robinson o de John Lewis, y eso era el santo grial. O sea, lo Claro. tenías ahí como... Y te Ahora lo, ya, como pinchas en YouTube y lo ves más fácilmente, a lo mejor no se valora tanto, pero entonces yo creo que es que nos lo digeríamos, vamos, era un consumo totalmente
a conciencia, ¿no? Ujú. ¿Y te fue fácil los inicios? Porque al final el periodismo es un mundo como muy cerrado, quizá, o a lo mejor lo que yo tengo por lo menos entendido. Y claro, al final tú terminas de estudiar, te metes, eres un chavalito joven, y cómo se toma la gente veterana que entre un chaval joven que sepa más que ellos, que le coma la tostada. Y, o sea, ¿te fue fácil? O... Bueno, al final, como todo en la vida y el periodismo en esa época, también necesitas tus golpes de suerte, de casualidades y que te pillen preparado para esa Claro, oportunidad que te llega, que a lo mejor no te esperas. Entonces, pues yo que sé, pues empecé a trabajar gracias a una amiga que no sabía de deportes y yo la ayudaba y dijeron, bueno, pues mira, cuando haya una cosa de deportes en la agencia, que te llamen a ti, porque joder, lo haces mejor. En Antena 3 fue también pues, prácticamente una casualidad, no había nadie que supiera de boxeo, pasó ahí una chica y dijo, oye, pues yo conozco a Jaime Ugarte, le preguntamos, y Jaime Ugarte dijo, ah, pues mira, yo conozco a... claro, Y así, si no se cruza a lo mejor esa chica, a lo mejor mi carrera y mi vida hubiera sido totalmente distinta. Y luego me costó, porque yo empiezo en Antena 3 en un programa de televisión, en cadena abierta, todas las semanas. Claro, yo no tengo ese bagaje de conocimiento de ver tanto boxeo como puedo ver ahora, ¿no? Pero sí era el que más cosas me sabía, pues sabía la vida de James Toney, cómo había empezado, cómo se llamaba su manager, que la madre tenía una pastelería, me sabía todo, porque entre lo claro, que leía y lo que me veía de las retransmisiones, o sea, era un panenquita de la sí, época, que no sabía, todavía no se conocía el término, pero era un poco eso, ¿no? Era como hacía Maldini, que tampoco había vídeo, pues yo me sabía todo ese tipo de cosas. Y entonces al principio, pues como todo, o sea, la gente te ve un poco como diciendo, bueno, a ver, que viene este chaval, que es un mocoso aquí. Pero bueno, luego te vas ganando el respeto y también te digo que la generación que era mayor que yo, a mí me ayudó muchísimo. O sea, yo, Manolo Pombo, maestro, Helio Guzmán, en arbitraje Lázaro Carrasco, el padre, Búfalo, José María Martín Búfalo, que estuvo en la esquina de Julio sí, César Chávez, de Azuma Nelson. Toda esa gente que era mayor que yo, pues en vez de mirarme con desdén o desprecio, no me quiero dejar nombres, pero es que fueron todos impresionantes, porque me acogieron, me enseñaron, Enrique Soria, sí. todos, o sea, me ayudaron muchísimo. O sea, yo sí aprendí, lo que haya podido aprender ha sido fundamentalmente gracias a la generosidad de toda esta gente. Claro, y dentro de esa época, ¿cuál fue o cuál recuerdas que fue uno de los mejores, o sea, una de las mejores veladas que digas, joder, esta para mí me marcó un antes y un después y... Uf, pues mira, yo tengo un recuerdo muy especial en el Palacio de los Deportes de una defensa del título de Europa de Poli Díaz contra Stefano Cassi, que yo no he visto en mi vida un ambiente así, una velada en España, eso era una Ujú. caldera. Vi a Julio César Chávez también allí en el Palacio de los Deportes, la única vez que ha boxeado aquí en España. En Inglaterra he visto a Lennox Lewis 3 veces y Sí, ha sido la maravilloso. bomba. A Mike Tyson lo vi en Escocia, pero la verdad que fue con Luz Avares, el combate duró poquito, pero fue un acontecimiento Ujú. muy especial. Sí, pues esos combates, la verdad que los vivía con mucha pasión, evidentemente, porque no sé, entendías que el boxeo era tu vida, Claro, ¿no? Estabas ahí y podías ver a Lennox Lewis o a Julio César Chávez, pues decías, madre mía. claro, que antes leías sobre Sí, sí, ellos y ahora los tenías en persona, me imagino, claro. exacto. Y luego trabajando mucho, me dejó muy marcado también el hacer un campeonato del mundo desde Kazajistán. Julio César Vázquez, que era el que había ganado a Castillejo, con Juan Ramón Medina Padilla, que era pues, irte a otro mundo. Claro, Kazajistán acaba de dejar la Unión Soviética, o sea, eso era otro continente. Y joder, cómo vivían en el boxeo. El boxeo era el deporte nacional, de ahí bueno, han claro, salido después tantos boxeadores buenos, ¿no? claro, claro. Y luego, así, cambiando un poco de tercio, una pregunta que le suelo hacer bastante a la gente que viene, porque normalmente se ven peladores, entrenadores y demás, es ¿qué opinas del corte de peso? De los cortes de peso. Pues yo creo que sería partidario de regularlo de alguna manera, porque creo que eso le está quitando mucha salud a los boxeadores o peleadores, les condiciona mucho. Si no fueran tan agresivos los cortes de peso, pues a lo mejor un peleador de MMA podría hacer
tranquilamente sus 3, 4 combates al año y la gente que va tan a tope con el peso, pues oye, se están dejando Sí. ahí la salud. Entonces yo creo que debería, y además hay fórmulas para hacerlo, marcar unos porcentajes de rebote que no puedes pasar. Entonces, si todo el mundo deja de hacerlo, la ventaja ya Sí. no la tiene ninguno. Entonces, digamos que vas a competir en las mismas condiciones que tu rival y que gane el mejor, el más fuerte, el que más destreza tenga, el más técnico, pero no pasando ese proceso. Yo sí sería partidario de permitirlo hasta cierto punto, pero con sus límites. Con sus Claro. límites por la propia salud de los peleadores. Sí, porque luego hay vídeos que salen hasta temblando en el corte, o sea, en Claro, el pesaje y y demás, y eso no algunos que creo. parecen cadáveres con Sí, las cuencas de los ojos ahí metidos. De madre mía, ¿dónde va este hombre? Luego es increíble, ¿no? La capacidad que tienen de rehidratar y de recuperarse. Dices, madre mía, esta gente es Superman. Pero evidentemente eso te va pasando factura. sí, 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 sobre todo también para el día siguiente o tal, al final, joder, yo conozco gente que al final ha hecho cortes de peso tan agresivos que al día siguiente les ha dado fiebre y han tenido Sí. que pelear con fiebre y eso, ¿sabes? Tampoco tiene mucho sentido, Que ¿sabes? muchas veces es eso, a lo mejor hay combates que al final los acaba ganando el que lleva mejor el corte de peso que no el mejor peleador. A lo mejor hay uno que es mejor peleador, es más rápido, más técnico, más todo, pero resulta que sube ahí al ring o al octágono hecho una piltrafa y le gana a su rival, ¿no? Claro. Y luego, otra preguntita que tenía por aquí apuntada es que cómo consideras, o sea, cómo crees que está ahora mismo el nivel en España a nivel de boxeístico. Pues, a ver, yo diferenciaría dos cosas. La primera, a nivel promocional, estamos mal. O sea, Sí, no hay promotoras de boxeo como a lo mejor en otra época que estén dando actividad con regularidad. A mí se me parte el corazón de ver boxeadores o boxeadoras buenísimos y que están entrenando pero no boxean, no no compiten. pelea. Y si compiten tiene que ser un combate a lo mejor en el extranjero donde te llaman con poquito tiempo y vas a palmar al final. Entonces creo que hay muy buenos boxeadores, pero no hay una promoción de boxeo y hay mucho talento que se está quedando ahí, que dices, madre mía, no sé, te podría dar mil ejemplos. Mira, hace poco hablaba con Sheila Martínez, que me parece una boxeadora excepcional, y le sale un combate, se le cae, no puede, tal. La mujer entrena, está, y Sí. dices, madre mía, si esta mujer estuviera en otro país o tuviera aquí un promotor que le estuviera dando sus 3 4 combates al año, la tendríamos ahí arriba. Entonces me da mucha pena por muchos boxeadores que se están quedando sin poder desarrollar todo lo que tienen. Luego en el campo amateur, que también es importante porque me parece que es por el boxeo olímpico, me parece que se está haciendo un trabajo fantástico. Y la federación pues está trabajando bien desde las categorías jóvenes, que antes no se hacía. Tenemos un buen equipo femenino, y lo importante es que cuando vamos a los grandes torneos, campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos, puedes tener un poquito más de suerte, un poquito menos, un arbitraje, el cuadro, el sorteo te puede favorecer más, te puede favorecer menos, pero sabes que vas a tener una escuadra, un equipo que va a estar compitiendo, vaya quien vaya, y que va a estar en las rondas de medallas. Y eso es lo importante, no son medallas como podía ser la de Rafa Lozano, padre, en su día, que fue casi la excepción que confirmaba la regla, sino que aquí sabes que vas a ir a competir con un buen equipo. Ujú. Vale, ¿y crees que la velada de Ibai ha impulsado el deporte o le ha dado más visibilidad o ya estaba y simplemente... Bueno, yo creo que, a ver, mal no viene, aunque mal no puede venir, porque al final te está dando visibilidad. Tampoco te va a suponer, no te va a salvar al boxeo, ni va a ser la salvación, Mm. ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues si hay alguien dentro de la industria que se puede aprovechar porque viene algún influencer a entrenar, se le da visibilidad a tu gimnasio, si hay alguno fíjate, claro, cuánta gente lo vio, no sé cuántos millones, simplemente en el estadio eran 90.000 personas. ¿Cuántos de esos están yendo al gimnasio de boxeo? Pues muy poquitos. Mm. Pero bueno, con alguno que haya o que mal no viene, pero tampoco supone nada. Yo creo que son casi mundos paralelos. Esto es entretenimiento, es un happening, una cosa que bueno, pues, da cierta visibilidad.
a ciertos entrenadores, a ciertos boxeadores que están ahí involucrados, les puede venir bien, pero tampoco veo un flujo masivo. No sé, a lo mejor me equivoco y alguien puede decir que no es así, pero no veo un flujo masivo de gente que descubre el boxeo por la velada de Ibai y luego quiere ver el combate de Canelo. No sé cuántos de esos habrá, pero bueno. Y hablando de Canelo, quiero hablar un momento sobre el Canelo versus Crawford. ¿Cómo lo viste? ¿Qué opinas? Pues lo veía con cierta expectación porque había mucha gente, entre ellos Jimmy, buenos amigos, Jero García, Humber, que lo tenían muy claro que iba a ganar Terence Crawford. Yo no lo tenía tan claro porque digo, es que es un ejercicio de fe, es que yo sé que es muy bueno, que es buenísimo. Ambidiestro, maneja una cantidad de recursos tremendos, rápido, es bueno, tiene buen físico, pero no sabíamos cómo iba a ser su rendimiento. Digo, pues no sé si iba a ser tan bueno en ese peso, en el supermedio. Al final, su peso normal está en torno a, en el welter son 66, supermedio son 10 kilos más. Entonces, yo veía mucho peso, entonces no teníamos la referencia de haber visto a Crawford un par de combates en el supermedio que dijeras, joder, qué bien, ¿no? Parece que todas sus virtudes las ha sabido trasladar subiendo de peso. Una vez que vimos cómo apareció en cuadrilátero, la verdad que el tío es un fuera de serie, evidentemente, a pesar de sus 37 años. Y por otro lado, creo que a Canelo yo le vi muy lento, muy pesado de piernas, porque no fue un combate como pudo complicársele con Erislandy Lara por la porque tampoco Crawford estuvo de bailarín o moviéndose, sino que ya le veía... no me gustó Canelo, con todo el respeto, con todo lo grande que es, evidentemente, pero bueno, pues yo me puse imágenes de 7 años antes de Canelo con Golovkin y claro, veías otra cosa totalmente distinta. Entonces, bueno, pues no sé qué decisión tome, la que tome va a estar bien, pero creo que es un hombre al que tenemos que agradecer todo lo que ha sido el que ha tirado del carro del boxeo, ha sido la imagen del boxeo, pero como todo, pues las cosas se acaban. Y yo le vi, no me gustó. No me gustó el desempeño que tuvo. Como pone en Twitter, ¿crees que es el principio del fin de Canelo? Pues seguramente, es que él lleva 20 años de profesional, 2 décadas, además a una intensidad tremenda. Él es profesional con 15 años. O sea, era un niño cuando empezó como profesional. Entonces, pues llega un momento que a lo mejor hasta los grados de motivación, de esfuerzo, de todo, luego evidentemente vas perdiendo algunas facultades, la velocidad de reacción. Entonces es muy difícil para un boxeador tan grande el momento de decir adiós, pero si él ve que ya no es lo mismo, dinero tiene sobra, pues a lo mejor tiene que decir, oye, pues a mí no me puede ganar cualquiera. Claro. O sea, le ha ganado Crawford, le ganó Bivol, evidentemente nada que objetar, ni Mayweather, pero si sigue así, a lo mejor llega un día que le gana a uno que no le llegaría ni a la suela de las zapatillas, ¿no? Entonces, a lo mejor él es el que tiene ahora que ver, hablar consigo mismo, él es el que mejor conoce su cuerpo, con sus entrenadores, y si no vas a estar en ese nivel excelso que ha tenido Canelo, pues es mejor. Otro boxeador a lo mejor se puede alargar y dice, bueno, pues a lo mejor estoy en declive, pero puedo tirar más años. Pero alguien tan grande como Canelo, yo creo que tiene que saber medir ese paso muy bien. Vale, y ahora voy a cambiar de bloque, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar de las MMAs, que también retransmites las MMAs en Eurosport, si no me equivoco. Y lo que sí que me gustaría saber es cómo llega, pues eso, las MMAs a ti. Bueno, yo siempre en Eurosport había sido, no era un mundo ajeno, ¿no? Yo en Eurosport he comentado lucha libre, lucha grecorromana, siempre con un buen especialista, ¿eh? El Muay Thai, el K1, que en la época buena, con Ernesto Hus, con Remy Bonjansky, con Jerome Levaner, con Peter Aes, que era una maravilla. Entonces, como a finales de 2021, Eurosport compra los derechos de la UFC por 5 años. Entonces, pues Miguel Ángel Méndez y Fernando Ruiz, que eran las cabezas en Eurosport, dicen, que me llaman y dicen, oye, queremos que lo hagas tú, porque nos mola mucho cómo lo haces el boxeo, creemos que eres la persona... Entonces digo yo, ostras, lo primero que sientes es vértigo, dudas, inseguridades, miedos, y digo, joder, a ver si soy capaz. Pues yo en el boxeo estaba en mi zona de confort, podía tirar 60 años haciendo siempre lo mismo, ¿no? Esto
profesionalmente me requería una serie de cambios, de innovaciones, de esfuerzos, de retos, que dije, bueno, pues venga, pues adelante, eso sí, lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer muy abrigado, con un equipo muy bueno que a mí me apoye, me sirva de refugio, Claro. y poco a poco, pues evidentemente ya vas pues, conociendo mucho más. Ya son 4 años los que llevamos, y es un mundo en el que me encuentro muy a gusto también, porque me parece que es fascinante cómo lo trabajan, cómo lo hacen. Profesionalmente, para mí son los mejores años que estoy viviendo, porque son todas las semanas. Sí, Siempre pasa algo, lo que ha pasado el sábado pasado, lo que va a pasar el sábado que viene, los combates que ya se anuncian. Es un mundo muy bien montado, como un universo todo muy bien estructurado, y además a mí, pues como profesional, me ha exigido, y a mí me gusta mi profesión, la de periodista, la de narrador, la de comentarista. Entonces, estoy encantadísimo. claro. Y por otro lado, ¿crees que la UFC se está comiendo al boxeo, por así decirlo? Pues, a ver, es que están haciendo las cosas mejor. El boxeo siempre va a estar ahí, porque el boxeo es un deporte que lleva 300 años, y si te remontas al 1719, que es cuando James Figg es el primer campeón de Inglaterra, sin guantes, pero es el mismo boxeo, porque luego esa misma gente, en un momento dado, que en 1892, ya cambian las reglas y dice, bueno, pues ahora ya con guantes. Si nos ponemos finolis y vamos a ese 1892 del Marqués de Queensberry, el primer campeonato del mundo de John Lawrence Sullivan con Gentleman Jim, pues son 130 y tantos años también de boxeo tal y como lo conocemos. Entonces el boxeo siempre va a estar Sí. ahí. Decía Larry Merchant, nada puede acabar con el boxeo ni nada puede salvarlo. Es decir, el boxeo siempre va a estar ahí, nadie va a acabar con el boxeo, pero siempre va a estar dentro de ese caos organizativo que tiene. Entonces, yo creo que el boxeo ha cometido muchos errores, y lo sigue cometiendo, que tiene que intentar solventar, y nunca, es que tampoco lo entiendo en términos de sorpaso, ¿no? De que diga, no, pues Sí, ahora, además son dos mundos que pueden ir de la mano. Pero ahora mismo, si tú me preguntas, yo veo que la UFC funciona mucho mejor, y a mí, como amante del boxeo, me encantaría que se tomaran muchas cosas no todas, que no todas son válidas, pero hay muchas cosas de la UFC que sí me gustaría que se aplicaran al boxeo y que sería mejor para el boxeo. Entre otras cosas, el boxeo le sobran campeones y pesos por todos lados. No hay un deporte que pueda aguantar 100 y pico campeones mundiales, porque es que es imposible que alguien se los conozca, que los sepa. En la UFC, en masculinos, hay 8 campeones, los conoce claro. todo el mundo y saben cuando pelean es importante. A mí ahora mismo me preguntan así a bocajarro, oye, ¿quién es el campeón del peso super gallo de la WWE? Pues no me acuerdo, lo tendré que mirar y digo, sí. Pero Sí, es que claro. no puedes manejar 100 y pico campeones del mundo si entre interinos, en recesos, Entonces eso tendría que cambiar, evidentemente, para que el boxeo sea boxeo. Luego, eso sí, cuando se juntan los astros y tienes el combate que todo el mundo quiere, ahí ya llenas Wembley No, 3 veces, o llenas lo que haga falta. Como el otro día se vio con Canelo con Crawford, o como podría ser Fury con Usyk, o alguno de estos combates. Eso es insuperable, es inmejorable. Pero hay muchos campeonatos del mundo, no puedes tener tantos. O sea, es una cosa que va en contra de... Es una devaluación del título del mundo. ujú. Y luego otra cosa que sí que tenía por aquí apuntado que me gustaría preguntarte es, volviendo un poco atrás, ¿el equipo de la retransmisión lo hiciste tú o te lo dieron hecho o cómo lo gestionáis? No, me lo busqué yo sin conocerles. Yo con tiempo me dijeron, adelante, que lo vas a hacer tú. Sí, ¿Quieres? Digo, "Uf", dice, "Espera, déjame que... Digo, oye, que esto es un Fórmula 1, esto es un pura sangre, esto va a tener un nivel de exigencia brutal. Y dijeron, sí, sí, pues ya está, pero por eso queremos que lo hagas tú. Entonces, bueno, pues dentro de lo que había en el mundo de la comunicación, a mí me gustaba, yo ya les conocía a Gonzalo y a César, y creía que eran, porque yo tenía claro que quería alguien que supiera mucho, especialmente de suelo, de jiu-jitsu, que es complicadísimo. Yo, al claro. cabo de los años ya entiendes lo que haces, pero al principio
Era complicado. Y quería una figura de buen comunicador que supiera todo de quién es uno, quién es otro, que era la de Gonzalo. Entonces digo, a mí me gustan estas dos personas porque me van a servir de apoyo y de abrigo, y luego pues yo con mi capacidad narrativa pues intentaré, pues en esas 6 horas que estás delante del micrófono todos los sábados y de madrugada, pues contar las cosas a mi manera, entretener un poco, saber jugar con los tiempos. Y lo cierto es que de un grupo que yo no les conocía en persona, yo a mí les conocía Sí, de de sus Generación contenidos, MMA y de Generación demás. MMA, pero no les conocía en persona. Y luego ha dado la casualidad que trabajando juntos, pues ha habido mucha química. O sea, que eso también es importante, porque si no, las cosas no funcionan, sobre todo cuando pasas tanto tiempo juntos. Y creo que nos compenetramos bien, que no hay luchas de egos ni nada por el estilo, que tenemos cada uno nuestro sitio, nos lo cedemos. Yo he aprendido un huevo con ellos, creo que ellos también algo habrán aprendido conmigo de otras Claro. cosas, y yo estoy encantadísimo, encantadísimo. Más luego todo el resto del equipo, con Hugo Palomar, con Colmenero, con Laura Fernández, con Inés Maeso, con todos. Es un equipo del que uno se puede sentir muy, muy orgulloso. Ujú. Y luego también cosas así relacionadas con la MMA que tengo es cómo os distribuís los papeles, que ya lo has contado, pero ya más en la redacción, cómo os dais paso, o sea, si puedes contar un poco lo que no se ve, porque al final tú estás viendo el combate, pero claro, nunca os pisáis, cómo hacéis para saber cuándo tenéis que Lo entrar llevamos cada bien. uno y Yo creo que demás. ya nos conocemos, y fíjate que cuando empezamos a trabajar era más complicado. Pues primero porque eran las primeras, no tenías el mismo nivel de Sí, seguridad, evidentemente vas con... Y encima, como era la época post-pandemia, yo estaba en una cabina con César y Gonzalo tenía que estar en otra cabina, porque por los protocolos que claro. tenían de seguridad en los estudios no podíamos estar 3 personas. Entonces, las primeras los hacíamos así, y bueno, pues muchas veces esa mirada, esa... Pero yo creo que ahora, como tenemos los papeles muy distribuidos, ya te conoces, yo sobre todo a Gonzalo le veo cuando tiene ganas de entrar. Entonces, cuando le veo ya que está así, él me mira, lo veo y ya cierro yo con la Claro, entonación hacia abajo, que es como diciendo, venga, pues eh, sí, lo vamos haciendo fluir, fluye. y como nos conocemos bien y no hay una batalla de gallos ahí, sino que lo llevamos con bastante, creo que con bastante coordinación entre nosotros, pues es un disfrute. O sea, yo te digo que para mí, aunque físicamente es muy exigente, pues son muchas horas, pero para mí yo estoy deseando que lleguen los sábados para verles, para estar con ellos, para disfrutar de la velada. O sea, es un goce absoluto. Ujú. Y luego, otra pregunta es si consumes MMA a nivel nacional, como puede ser Sí, WoW, War, PFL, sí, sí, AFL. sí. Lo intento ver todo también, claro, sí, sí. Y además que lo veo con la alegría de ver que lo están haciendo también bien. Hablábamos antes de lo del boxeo, que faltaban aquí promociones, que hay gente que no, que es muy buenos boxeadores o buenas boxeadoras, y cuánto les cuesta tener esa actividad o tener buenos combates, o a lo mejor tienen que hacer una velada muy pequeñita y el rival no tienes dinero y tienes que Sí. traer ahí a cualquiera. Y en MMA está pasando lo contrario. En MMA, gente que incluso siendo amateur están haciendo combates, e incluso siendo amateur están teniendo ya como una repercusión mediática, y los que son profesionales, los que están haciendo en WoW o en War o en AFL, yo creo se está trabajando muy bien. El que es buen peleador va a tener oportunidades de entrar en veladas. Cada vez va a más, y además que tienen repercusión, y además creo que están trabajando bien el crear relatos, ¿no? Sí. Pues tus rivalidades, tus personalidades, tus distintos combates, y creo que se ve. O sea, vas ahora a cualquier velada de estas de la última de WoW, ves que Sí, está tiene. llena, y gente además participativa, gente joven, gente con muchas ganas. O sea, como que no es simplemente un espectador pasivo, ¿no? Sino que es el espectador que lo quiere ver, que conoce a los peleadores, que va a consumir sus entrevistas, que les va a seguir en redes. Eso lo están haciendo muy bien. Porque claro, de una de las promotoras ha subido a la UFC ahora Etcher Sosa, Ujú. que sí que me gustaría
O sea, ¿qué opinas de él? ¿Cómo lo Pues, ves? pues eso ha sido, pues para mí, posiblemente esa la historia del deporte de este año, de 2025, ¿no? Porque todo lo que... Una espera larga de un peleador que tiene una trayectoria, que ya de amateur hizo un montón de combates, que lo ha ido trabajando, que no es fruto de la casualidad ni de un par de días, sino que es el fruto de mucho trabajo. Le llega por fin la oportunidad de hacer el gran examen, porque se iba a enfrentar a Maxon Sí. Lee, que es un peleador imbatido brasileño. Claro, lo ves y dices, cuidado, que aquí tienes un examen muy duro. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que había venido él sufriendo con su situación familiar, ¿no? Con el fallecimiento de su hermana primero, luego fallece el padre Sí, estando él allí. claro, eso sí, Tener que duro. pasar ese proceso de duelo en vida de tu padre, de tener que despedirte y agarrar la maleta, meterte en un avión sin saber si le vas a volver a ver o no. Todo eso, que él haya sido capaz de hacer el combate que hizo, que fue Brutal, fabuloso, brutal. fue impresionante. Gestionar todo ese tipo de cosas, que a mí me parece que... Él siempre habla también que tiene el apoyo de su psicólogo deportivo. Evidentemente, creo que para situaciones tan estresantes y tan extremas necesitas ese tipo de ayuda, pero luego, además de eso, ser una persona, un competidor, un ser humano realmente pues, muy, muy especial, ¿no? Entonces, a mí la manera en la que le llega la oportunidad, todo lo que ocurre, la manera en la que se desenvuelve luego en el octágono, el combate que hace, cómo lo gana, cómo impresiona ahí a todo el mundo. Porque a lo mejor es más fácil tú que te impresiones porque a ver, por la parte que te toca Claro. como peleador español, pero ves que eso ha llegado hasta el mismísimo Dana White, que le da ahí la hoja. Fue un historión ya que pase lo que pase, eso es fantástico. Yo les tengo mucha admiración porque si ves todos estos procesos, incluso el propio de Dani Várez, todo lo que llegó a pasar hasta que llegó las Contender Series, pierde, le llega un corto aviso, como al final consigue entrar en la UFC después de jugárselo todo, irse a Tijuana, estar allí. Eso es dinero, eso es Sí, inversión sí. en dinero y en tiempo, que es lo más, sobre todo el tiempo, lo más valioso que tiene una persona. Y que cuando ves que fructifica y que entra en la UFC, dices, bueno, ya podrás llegar más lejos, menos lejos, pero tú ese sueño lo has conseguido y además dices, tío, es que te tienes que quitar el Sí. sombrero y cuando les veas pasar, bajar la cabeza. Y luego, cambiando un poco así de tercio, ¿qué opinas del mítico Ilia Topuria ganaría a un boxeador top? Ya hemos visto que Crawford creo que le bifea un poco Bueno, es diciendo que que es un borracho o tal. Ilia lo que tira al más alto. ¿Y de quién es el más Claro, alto? Porque es la mentalidad que él tiene. A mí el boxeo de Ilia Topuria me parece brutal. Y me parece, a ver, a Crawford no creo que le ganase, pero que ganaría a muchos y que ahora mismo sería un profesional de los buenos. Es que no lo dudo. Veo algunas declaraciones que me parecen... El otro día veía uno que no, es que estoy harto del boxeo de Ilia, cualquiera de aquí lo gana. Tú sabes. Mira, primero, técnicamente es posiblemente mejor que muchos boxeadores que hay profesionales, sí. que nadie lo dude. No todo el boxeador que llega campeón tiene que ser el más fino técnicamente. Hemos visto a Deontay Wilder, hemos visto al Chino Maidana, hemos visto... Tienen que tener algo especial, no tienes que ser... Ilia Topuria pega como un Como un borrico, demonio, sí. las toma, tiene corazón, tiene pelotas, tiene carácter. Entonces, si tú me dices, le vas a meter con alguien tipo Manuel Reyes Pla, que habla mucho también de eso, en boxeo olímpico no tiene nada que hacer. Cualquiera que le coja de un campeonato del mundo, de Sí. Europa, del equipo húngaro, a esa distancia, con esas reglas, con esos guantes, pues seguramente le baile. A él y a Canelo Álvarez Sí, también. O sea, claro. que es otro deporte, es otra cosa. Pero como deporte profesional, Ilia además es que pega, es que las toma, es que boxea bien, es que sabe pisar el ring, es que sabe competir, es que tiene instintos de guerrero. Creo que tiene unas condiciones que son formidables y vamos, yo no me cabe duda de que puede ganar a muchísimos, no quiero dar nombres, pero vamos, si hablas de Crawford, desde luego no, lo que pasa es que él evidentemente quiere tirar a lo más alto, pero que sería un boxeador como la copa de un pino,
el que no lo sepa ver creo que está ciego. Ujú. Vale, pues ahora ya vamos a hablar un poco, volver a hablar otro poco de ti y de tu podcast, ¿vale? Y pues en el podcast Libra por Libra, que comentáis siempre pues historias de boxeadores y demás, aparte de la publi que quieras hacer, Sí, me no. gustaría saber un poco cómo escogéis los temas, cómo os informáis, cómo lo trabajáis. Bueno, pues fue una aventura que me la propuso realmente Luis Fuentes, el mítico bombardero miope, también como una forma de, como somos muy amigos, pues también de pasar un tiempo juntos. Él al principio decía, bueno, pues hacemos, no sé, ¿cuántos crees que podríamos hacer? ¿10, 12? Digo, bueno, digo, yo, si es por temas, podemos hacer los que... Vamos a hacer 100 dentro de poco. Llevamos 98, para que nos cuesta ahora encontrar el ritmo porque estamos... Hasta él tiene arriba. sus... Él está en el canal olímpico, yo tengo mis... O sea, nos cuesta encontrarlo. Los temas normalmente los... Él a veces sugiere alguno, pero en la parte boxística pues llevo más el peso yo, él más en la parte musical, y creo que son cosas que a lo largo de muchos años yo conozco, porque las he leído, porque he visto, y digo, joder, qué pena esta historia que no se sepa, que no... Digo, venga, pues vamos Sí. a contarla. Y yo creo que son historias muy potentes, que no siempre buscamos el boxeador más top, que a lo Claro. mejor eso funcionaría mejor, porque a lo mejor tú dices ahora, pues un podcast dedicado a Mayweather, a Pacquiao, pero bueno, Sí. esa gente ya se conocen, ¿no? Entonces, creo que historias un poquito más escondidas te va a dar a lo mejor menos audiencia, pero la audiencia que lo escucha lo va a agradecer más, te vas a Sí. fidelizarla más, ¿no? Entonces, no sé, nos gusta encontrar ese tipo de historias. Ujú. Y luego otra cosa aparte del podcast, también tienes un libro También que sí. me gustaría que le contases promoción a tope del libro. Bueno, pues mira, el libro, Y cómo surge y etcétera. escribir un libro era una cosa que tenía ahí, una asignatura pendiente que vas procrastinando, vas dejando, bueno, pues ya lo haré, la dinámica te lleva a ir dejando las cosas, por desgracia. Pero me llamaron a mí de la editorial de Almuzara. Ellos tienen una colección que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de, y podía ser pues, de la guerra civil, de la revolución rusa, de la Segunda Guerra Mundial, de los vikingos, de la conquista de América, de 1000 temas, y propusieron que a alguien le pareció, a Dani García Raso, que luego me hizo de editor y de corrector, le gustaba mucho el boxeo y dice, "Joder, pues, dijo la editorial, yo creo que podemos hacer uno de boxeo". Sí. Entonces me llamaron y digo, bueno, pues mira, esto es a lo mejor lo que necesitaba, ¿no? El tener el compromiso con la editorial, tener una fecha, que si no, no lo haces. Y al principio digo yo, "Uf, a ver, ahora cómo hago yo todo esto", porque tenía un montón de cosas, pero coincidió con la pandemia. Entonces, la Claro. pandemia para mucha gente supuso, joder, pues un Sí. problema serio, grave, gordo, y en mi caso, pues hombre, evidentemente a todos nos afectaba por muchas cosas, pero digo, bueno, por lo menos tengo ahí un reto, un objetivo, un tiempo. Entonces prácticamente lo escribí durante la pandemia. Salió en 2021 y ahora, creo que el año que viene saco otro. O sea, que Ah, esa también con la ¿tengo misma primicia? editorial. Sí, sí, ¿Tengo la primicia? sí, sacaré otro con historias dentro de la misma editorial, Almuzara, y sacaremos, yo creo que quiero sacar otro un poquito más distinto. El primero es más como de historia con mayúscula, un poco el leitmotiv es como que el boxeo siempre ha sido como el deporte de la igualdad, el deporte de las oportunidades. A minorías que no tenían ningún tipo de oportunidad en otros campos, el boxeo siempre le abría los brazos, ¿no? A los judíos que iban a Estados Unidos, a los italianos, a los irlandeses, a los negros. La población afroamericana no pinta absolutamente nada durante prácticamente la primera mitad del siglo XX, salvo en el boxeo. En el resto Sí. de deportes, prácticamente nada. Sin embargo, en el boxeo tenías héroes, tenías de los primeros campeones
Josh Dixon, Joe Gans, hasta las primeras estrellas. Henry Armstrong era una estrella que hacía películas de cine, o Joel Lewis, es un ídolo para toda América, cuando, si tú ibas a otros deportes, en el fútbol americano no jugaban negros, en la NBA no había negros, en las ligas de béisbol se llamaban The Negro Leagues, o sea, ligas Sí. para población afroamericana, y no les dejaban ni jugar. El primero que juega en la liga de béisbol es Jackie Robinson, y fue ya, me parece, no sé si fue en el 47, fue ya casi después de la Segunda Guerra Mundial, claro, y al principio hasta le boicoteaban los rivales, el público, hasta gente de su propio equipo, no tenía nada que ver, y en esa época el boxeo llevaba ya 50 años teniendo campeones, ídolos, la gente compartiendo sudor en el gimnasio, negros con blancos. Ha sido realmente el deporte de la igualdad. Entonces el primer libro iba un poquito más en esa línea, y el que haré ahora será más historias así más curiosas, un poco, bueno, pues un poco Sí. parecido a la línea del podcast. Pues eso era la siguiente pregunta que te iba a decir, que tienes un libro, un podcast, eres comentarista de la UFC y qué proyectos te quedaban, pero ya me lo acabas de desvelar, así que Sí, ya, claro. ya nada. Bueno, y proyectos pues estar siempre activos. Es que esto es... Hay que aprovechar las circunstancias, porque esto es la vida es una noria. Yo como ya tengo años, pues puedo estar arriba, abajo, estar en la cresta de la ola, y luego te vienen años que no te dan bola ni en tu casa, que te estás comiendo los mocos, otra vez vienen bien dadas. Aquí, por ejemplo, en el boxeo ha habido épocas que esto estaba prácticamente proscrito, entonces pues a lo mejor yo podía ser un periodista destacado, pero es que ni el AS daba boxeo, ni el Marca en Televisión Española Sí, que si vetado. no hay no Entonces puedes decía, sacar. bueno, vale, pues para hablar con los amigos me servía, poco más o menos. Claro. Aunque bueno, en Europort siempre hubo ahí un reducto, como no era Central Española, pero bueno, Sí. que esto hay que aprovechar los momentos, y ya está. Vale, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, una pregunta, porque siempre suelo dejar una caja de comentarios en Instagram para que la gente que me sigue te pueda preguntar, Ah, ¿vale? Entonces, acá Carlich, que lo dejaré por aquí abajo, me pregunta que con qué peleador disfrutas más. de la UFC, o de... Entiendo que será de ambas, porque como no me ha Sí, especificado, supongo bueno. que... De la UFC me mola Thomas Pinal, pero desde el principio lo vi, no sé, digo, Sí. me gusta mucho. En boxeo he disfrutado, con los que más he disfrutado es con Tyson Fury, salvo los últimos combates que ahí ya se entruñó un poquito la cosa, Sí. pero bueno, me ha parecido un tío que me entretenía, me gustaba, me encantaba verle. Inoue, por supuesto, también. Usyk, ahí tampoco de los de ahora, ¿no? Yo creo que me quedaría con esos, no sé si me dejo ahí alguno, pero también te digo que me sigue gustando ver combates antiguos. Entonces pues a James Toney me encanta verlo, a Mike McCallum, ver combates de Sugar Ray Leonard, ver combates de Roberto Durán, ver combates de Ali, de Joel Lewis, sigo disfrutando mucho con... O sea, no son combates que he visto ya se quedaron ahí en el olvido, sino que me gusta mucho Volver. volver a ellos, sí. Vale, y ahora, para el cierre, me quedan dos preguntas. Bueno, una normalmente es que te dejo, como te estoy yo todo el rato preguntando, te dejo que tú me preguntes lo que tú quieras, o lo Bueno, que se te claro. ocurra ahora mismo, Sí. improvisación pura y dura, si quieres. Y luego la otra es que yo, por ejemplo, ahora que estoy empezando a hacer los podcasts y tal, y en todo el tema de, pues, de hablar a cámara y demás, ¿qué tips me darías pues, para mejorar, por ejemplo, yo qué sé, lo que se te ocurra? Que digas, estos son dos básicos que tienes que, o tres básicos que tienes que saber para que quede bien, ¿sabes? Bueno, la pregunta, que con la talla que tienes, ¿qué haces que no sales a competir? Porque tenemos aquí un peso pesado de categoría, de talla, eso hay que hacerlo ya, hay que gestionarlo cuanto antes. No Yo, sé si en boxeo o si te atreves en otra disciplina, pero vamos, hay joder, yo menudo, empezaría, la Esperanza Blanca, y aquí la tengo aquí enfrente y no nos si damos tuviese que cuenta. empezar, empezaría por boxeo y solo subiría al ring si don Jaime Lera me Ah, llevase. vale. Si no me lleva Jaime Lera, para mí mi Mira, pues carrera como me deportiva habías no tendría preguntado que si me sentido. había planteado en algún momento subir yo a la esquina, me, me,
me añado yo al equipo. Venga, Saca me parece Jimmy, voy yo perfecto. yo me echo la toalla al hombro y llevo el cubo y me apunto. Me parece estupendo. Y tip, yo es que para mí lo de tip es de Tip y Cole, que era Sí. uno que era muy gracioso de mi época, ¿no? Se ríe Jimmy ahí. Pero bueno, no sé, disfrutar con lo que haces, ¿sabes? Yo creo que, mira, cuando yo empecé con esto con la UFC, digo, tío, esto tiene que ser... si tú quieres transmitir pasión, tienes que sentir pasión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es enamorarte de lo que estás haciendo. Y yo me enamoré. Claro, digo, sí, o sea, me encanta lo que estoy haciendo, lo quiero hacer, porque eso al final se transmite. Entonces, en tu caso yo lo veo, que evidentemente es una cosa que quieres hacer, que ni siquiera te planteas que pueda ser rentable. Yo, por ejemplo, el podcast lo hago igual por pasión, porque el podcast te cuesta tiempo y te cuesta dinero. Ahí no saco nada, pero es como una cosa que quieres hacer. Entonces yo creo que ese tipo de cosas que haces así tan de manera altruista, esa pasión luego se transmite. Entonces, pues nada, pues que seas tú mismo, que seas fiel a tu estilo, que te encuentres, tienes que encontrar tu estilo, ¿no? Porque luego cada uno tienes que tener algo un poquito diferencial, ¿no? Sí. No forzarlo, pero que digan, joder, esto, bueno, es que sé que es fulano, que es mengano, ¿no? Entonces, como a mí, pues eso de narradores deportivos, pues a mí me ha gustado escuchar a un montón. Fíjate, a lo mejor me voy un poco, pero cuando sabía que iba a hacer la UFC, pues digo, yo quiero escuchar a mexicanos, quiero escuchar haciendo MMA, a ingleses, a americanos, hasta rusos, que no los entendía, Claro. digo, pero quiero La entender fonética. los ritmos, las intensidades que le meten, cómo encontrar ahí tu propio estilo, ¿no? Entonces, y luego pones tú tu sello, ¿no? Y luego que tengas suerte, que gusto, que no, Sí, que no claro, a guste. ver, Luego a eso lo ya mejor eso no hay depende de algunos mí. que no... Claro. También sabes que no es imposible gustar a todo el mundo, porque eso yo, vamos, de eso desde el principio. Si hablaban mucho, porque hablaban mucho. Si dejaban más respiro, joder, que tío, esto parece un cementerio. Sí. Entonces que digo, bueno, pues voy a encontrar yo donde creo que estoy bien o que es a gusto, porque si... O luego te decían uno, es que yo no quiero uno que me cuente la acción, porque esa ya la veo yo, cuéntame cosas. Y luego contabas cosas y decías, joder, es que están pegándose y este está contando que si su padre tenía un taller mecánico. Sí. Entonces, o sea, hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que oye, pues es lógico, que no le va a gustar o que le va a gustar de otra manera. Entonces, pues tú tienes que encontrarte tu camino, tu sitio y decir, bueno, pues por aquí voy y ya está. Pues muchas gracias. Lo dejamos por aquí y nada, pondré tu Instagram, tus Sí. redes, tu podcast, todo, Bueno, link bueno. a Amazon de su libro, todo. Vale, vale. Y si les ha gustado que me sigan, ¿no? Que, Hombre, es que claro, no por puede supuesto, ser que el vamos. 80% de la gente que me Sí. ve no me siga. ¿Qué Oye, pasa? además, joder, unas entrevistas que estoy viendo ahí fantásticas. Y Dave, el del Black Panther, a Jimmy, a Borja, tú también. Aquí Solo me traigo siento yo calidad. pequeñito al lado de tanto monstruo. Solo traigo champán, se lo beben y se van. Y las gracias. Ya. Sí, sí. Así que nada, pues darte las gracias por haberme permitido Nada, este un placer. ratito. Gracias a Jimmy, que está aquí, nos ha abierto el gimnasio para poder grabarlo aquí. Y nada, si os ha gustado, seguirme y nos vemos en la siguiente. Pues nada, Muchas un placer. gracias.